siempre. No hay otro nombre que Para poder identificar, hermano, lo que es una cultura, debemos de tener claras algunas cosas. Y es que, hermano, una cultura tiene que ver con un estilo de hacer las cosas, con prácticas de costumbres que identifican a las personas. No es cierto que cuando hablamos de un cierto país determinado, las cosas no se hacen igual que en otros lugares. Ciertas regiones practican las cosas de diferente forma. Yo recuerdo que aún en mi país, en El Salvador, de donde provengo, y yo creo que todos, la mayoría somos de allá, a un coso casi como que es huacal, le llaman paila en un lugar por allá, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? En algunos lugares, aún allá se nombra de diferentes formas. Tiene que ver con costumbres que identifican de quién o qué tipo de región de donde proviene la persona. También la forma de expresión de hablar, hablamos de una cultura. Por favor, le voy a pedir que ponga atención. Una cultura. Y cuando hablamos también, hablamos de formas de pensamiento. La gente piensa diferente. Cuando hablamos de cultura, dependiendo del lugar de donde es, la gente así habla. La gente habla de diferente forma, piensa de diferente forma, se expresa de diferente forma. Cuando estamos hablando de cultura, también hablamos de las reacciones emocionales. Hay gente que se le dice, como por ejemplo, europeos, o las reacciones emocionales a ciertas cosas son diferentes a las reacciones de un hispanohablante, de un latino. Los latinos somos más apasionados, ¿verdad? Somos más fuertes emocionalmente, somos apasionados con las emociones. No es cierto que cuando nosotros estamos en alguna situación con alguien, resolvemos las cosas de diferente forma. Teníamos una amiga canadiense que ella era una mujer pasiva. Cuando usted se expresaba o expresaba emocionalmente, su expresión era unas expresiones no como las que nosotros tenemos. Eso, cuando hablamos de cultura, hermano, también hablamos de formas de gobierno diferentes. La cultura tiene que ver con las formas de gobierno. Los diferentes países tienen diferentes formas de gobierno. A nivel mundial hay diferentes formas de gobierno. También las creencias. La gente que vive en la India cree otras cosas que las que nosotros creemos. La gente que vive en los países asiáticos, los países africanos, creen diferentes cosas. La gente que vive para estos lados, los lados de los países nórdicos, o sea, son culturas diferentes. Por eso hablamos de culturas, hablamos de prácticas, de costumbres que identifican a las personas, de dónde son y qué tipo de personas son, porque se conoce la forma en la que hablan. ¿No es cierto que usted conoce una persona cuando se expresa, cuando habla? Aquí mismo nos damos cuenta, este es del Salvador, decimos, ¿verdad? Porque pues, ¿verdad? Y usan, ¿verdad? Y ese, hablando de las expresiones, hermano. Usted oye a un colombiano, un colombiano habla diferente. Usted oye a un chileno, habla diferente. Su forma, sus expresiones son diferentes. Entonces, esto identifica la cultura, hermano. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermano? Porque para poder entender este tópico que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde, es necesario entender que es una cultura, hermano. Son las diferentes costumbres, las diferentes expresiones, las diferentes formas de idiosincrasia que hay en las personas. Nosotros somos diferentes, hermano. Usted y yo somos diferentes. Muchos quizás nos parecemos en ciertas cosas que practicamos, porque somos afines a la cultura. Algunas cosas que practicamos son costumbres. Yo también hago eso, ¿verdad? Entonces somos afines en la cultura. Entonces, ¿por qué menciono eso, hermano? Porque quiero hablarles del tema de establecer una cultura de adoración. Una cultura de adoración a Dios en nuestra vida. Y mire, cuando hablamos de cultura, hablamos de un estilo de vida. Las culturas tienen estilos de vida. Es un estilo de vida. Vamos a ir entonces
al pasaje, por favor, en Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 34. Y recordarán que estuvimos hablando del tema de Lidia, pero no vamos a tocar Lidia ahora. Vamos a hablar de los pasajes que continúan. Dice ahí: aconteció que mientras íbamos, ¿hacia dónde iban? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes voces, la cual daba gran ganancia, a sus amos, adivinando. ¿Cómo le daba ganancia a sus amos? Adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y continúa: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios para esta palabra. Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Padre. Que sea tu palabra y que no sea mi palabra. Que sea tu expresión divina y no mi expresión humana, Señor. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra que hoy nos habla, Padre. En el nombre de Jesucristo te bendecimos. Amén y amén. Dice la palabra, hermano, que Pablo y Silas se dirigían a orar. Ellos fueron a orar. De pronto se encontraron con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Ellos estaban en una región donde se practicaba este tipo de cosas. Estaban en un lugar donde había este tipo de negocio. Había ciertas personas que tenían una esclava, y esta esclava se encargaba de hacer adivinación. ¿Y qué es lo que es la adivinación? Tiene que ver con la hechicería, tiene que ver con la brujería, tiene que ver con el paralelo a la profecía de Dios, porque todo lo que tiende a imitar una expresión del futuro tiene que ver con un paralelo a la profecía de Dios. Mire, Dios le había prohibido a su pueblo, Dios le prohibió a su pueblo que visitaran adivinos. Era prohibido para el pueblo. Pero este no era el pueblo judío, eran romanos con los que se estaba enfrentando Pablo y Silas. Pero se encuentran con esta mujer en el momento que van a orar. En ese momento llegaron ellos y se encontraron con esta mujer. Y esta mujer comenzó a decirles. Ahora pregunto, ¿era la mujer o el espíritu? El espíritu, no era la mujer. El espíritu comenzó a decirle: hey, estos son hombres, son siervos de Dios, quienes anuncian el camino de salvación. Y dice que así por muchos días, esa mujer los seguía. Cada vez que iban a la oración, los seguía y le decía: hey, estos son siervos de Dios, estos anuncian el mensaje de salvación, estos anuncian el mensaje de las buenas nuevas. El espíritu sabía quiénes eran ellos. El espíritu, ese demonio sabía quién era Pablo, sabía quién era Silas. Y mire, ¿sabe qué pasa, hermano? ¿Por qué eran identificados por ese espíritu? Eran identificados, ¿sabe?, por las prácticas de su estilo de vida. Era notorio de quién eran ellos, era notorio de quién era Pablo y Silas, ¿sabe? Eran reconocidos por lo que practicaban, porque practicaban una cultura de adoración, porque los que tienen establecido una cultura de adoración a Dios en su vida son diferentes. Se conocen por lo que enseñan, se conocen por lo que practican, por lo que hacen y por lo que creen. Por eso se conoce. Y ese espíritu molestaba siempre a Pablo. Trataba de sacar a la luz lo que Pablo hacía. No crean que los espíritus tienen acceso a los pensamientos suyos. Eran reconocidos por lo que hablaban. Mire, aprenda algo. Satanás y los demonios no tienen acceso a lo que usted piensa. Ellos se dan cuenta cuando usted
Wow. Pero ese espíritu, como tiene cierto poder, cuando Pablo iba a la oración, comenzaba a molestarlo. Y dice ahí, dice que todos los días lo molestaban. Les decía que eran siervos de Dios. Y sabe, los había identificado por las prácticas de su estilo de vida. Porque, ¿cuál era el estilo de vida de Pablo? ¿Cuál era el estilo de vida? ¿Hacia dónde se dirigían, hermano? Se dirigían hacia la oración. Se dirigían a orar. Eran hombres de oración. Eran hombres que buscaban la presencia de Dios. Se dirigían a orar. Sabían que había algo en la oración. Pero no faltaba la molestia. Ni faltaba quién iba a molestar. No es cierto que cada vez que usted se levanta y se dispone a orar, va a haber algo que va a tratar de desviarlo. ¿A cuánto les ha pasado? Que dicen, voy a orar esta noche, y de pronto se les acerca la esposa y ya no debo orar. Deje orar, mujer. Deje orar a su esposo. O de pronto usted se dispone a orar y se acuerda que ya va a comenzar la novela. Va a comenzar a las 8 y usted había dispuesto que a las 8 iba a ir a orar. Pero no, ¿te acordás que tenemos que hacer aquello? Y ya pospuso. Un espíritu que quizás que no es de adivinación, pero sí que tiene que ver con una distracción, hermano, que lo distrae. Eran hombres que practicaban un estilo de vida, que practicaban una cultura de adoración, una cultura por las costumbres que ellos practicaban. Mire, le decía el espíritu que eran siervos del Dios Altísimo, eran identificados como siervos del Dios Altísimo. Yo no sé si a usted le gusta que alguien le diga, ahí viene el siervo de Dios. Me gusta cuando nosotros así nos tratamos con algunos hermanos, nos decimos, hey, siervo, pero no siervo de animal, ¿verdad? Sino que siervo, pues, que es la palabra dulos, que era un sirviente. Eso significa siervo, de la palabra dulos, que tiene que ver con alguien que había sido vendido en el mercado. Pero no voy a ahondar en eso, porque no me interesa eso. Lo que sí que eran siervos del Dios Altísimo, eran hombres que se habían dedicado a servir a Dios, a pesar de que tenían su trabajo, porque Pablo hacía tiendas, tenía su trabajo, era un pastor que tenía un trabajo, porque cuando tenía necesidad iba a trabajar. Cuando no lo sostenían con las ofrendas de la iglesia, iba a trabajar. Era un hombre que tenía un estilo de vida de adoración, una cultura de adoración, y practicaba. Y ese espíritu de adivinación sabía lo que Pablo hacía. ¿Sabe por qué? Porque lo veía. Recordemos que vio predicarle a Lidia. ¿No es cierto que dice la palabra, versículos antes, estuvimos hablando de un corazón verdaderamente convertido? Cuando dice que Dios toca el corazón de Lidia, que estaba escuchando, y lo tocó para que estuviera atento a lo que Pablo estaba diciendo. Esa mujer estaba quizás ahí. Estaba su corazón cerrado, pero su corazón fue tocado. Pero esta mujer, con el espíritu de adivinación, también estaba alrededor escuchando lo que Pablo estaba haciendo. Porque mire, la gente te conoce por lo que tú haces y practicas. La gente te va a conocer por lo que eres, no por lo que digas. Porque a veces nosotros quizás pensamos que por lo que nosotros hablamos nos damos a conocer. No nos damos a conocer por lo que nosotros hablamos, porque nosotros hablamos muchas veces bonito. Nos damos a conocer por lo que nosotros practicamos como creyentes que somos. Porque a veces, hermanos, hay cosas que no nos permiten que otros las vean. ¿Sabe por qué? Porque we talk too much. Hablamos mucho. Por favor, muéstrame tus obras, muéstrame tus frutos. Entonces el espíritu de adivinación le gritaba también, pero lo había identificado por sus prácticas. Eran hombres de oración, eran siempre siervos del Dios Altísimo. Y también le dice, y son hombres que anuncian la salvación, le dice. Son hombres que tienen en su boca la salvación de Dios. ¿Sabe? Porque sabían y reconocían que era a través de la predicación, hermano. No podemos hacer a un lado el seguir predicando la salvación de las almas, hermano. No hay, y miren, no, preparamos a la gente para el momento de la muerte, hermano. Hablaba con un pastor y hace
2 días, el día viernes, falleció la hija de la prometida de él. Y una muchacha de 21 años. Y yo le decía al pastor, le decía esto, le decía lo siguiente, le decía, wow, le decía, realmente debemos de seguir predicando el Evangelio. Y para esto es que Dios nos ha llamado, para preparar a la gente para ese tiempo. Porque hermano, aunque usted no lo crea, su cuerpo no va a aguantar 100 años. Más así, comiendo asado todo el día. Y con tanto estrés y con tanta preocupación. Por eso, mire, relájate, hermano, del Señor. Tranquilo. Anuncian el camino de la salvación, le decía el espíritu de adivinación en esta mujer. Ellos anuncian, se les ve, ellos anuncian y lo divulgaban. Y eso le molestó a Pablo, hermano. Eso le molesta a la gente, hermanos. Cuando tú eres un siervo que practica la cultura de adoración a Dios, que tienes establecida en tu vida una cultura de adoración, muchas veces vas a ser molesto a otros por lo que hablas. Te van a decir religioso, que eres bien religioso. No, ya no. Y comienzan a cerrarte los esquemas. Ya no te invitan. Antes te invitaban a comer. Pero como desde que decidiste que ya no ibas a beber, ya no. Desde que decide que usted se va a consagrar al Señor y que no le gusta estar en medio de la pachanga, la gente dice, no, a ese ya no, muy aburrido, dice. La gente lo identifica. El espíritu de adivinación comenzó a identificar a Pablo por las prácticas de un estilo de vida, de una cultura de adoración establecida en su corazón. Mire, los demonios y los principados y potestades saben y reconocen, hermano, saben y reconocen quién es quién y quién no es quién. Allí en Hechos, capítulo 19, 13 al 15, encontramos, hermano, cuando 7 hijos de Seba, que era un sacerdote judío, dice la palabra que ellos trataban de echar afuera espíritus malos. Oiga bien, eran espíritus, hermano. Espíritus malos, y andaban ellos creyendo que iban a echar fuera los espíritus. Cuando dice que el espíritu dice que se rió. Estoy parafraseando, hermano, para ser un poco más extenso. Dice que se mofó de ellos y les dijo, yo a Jesús conozco y a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que les dio una revolcada, hermano, que los mandó revolcados para la casa. Les dio una tunda el enemigo, el demonio ese, les dio una arrastrada, hermano, que los mandó para que no vuelvan a andar hablando lo que no son. Usted lo puede leer en su casa. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe qué? Los demonios saben quién es usted por lo que usted habla, por lo que usted dice. Y la gente también sabe quién es usted por las cosas que usted practica. ¿Qué es lo que dice mucha gente? Yo a este no le creo, al otro no le creo tampoco, a aquel sí le creo. No, la hermana Arminda, tremenda, una mujer lectora de la palabra, ora los guapitos, ayuna todos los lunes. El hermano Eliseo, no olvídese. El hermano Pepe, el hermano Pepe seco. Ese hombre es un hombre de Dios.
es un siervo del Altísimo, es un siervo que donde tiene la oportunidad de predicar el Evangelio, está hablando del Evangelio, está predicando. Y el enemigo sabe con quién se está metiendo, sabe quién eres por lo que practicas, sabe quién eres. Y mira, yo prefiero que el enemigo sepa que yo soy hijo del Dios Altísimo, que soy un siervo, que me diga que soy un mentiroso. Dice ahí que Pablo le molestó, dice ahí en el versículo 18, por favor, 16, 18. Dice que esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, mire lo que dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El que tiene establecido en su corazón una cultura de adoración sabe discernir, sabe identificar, hermano, la presencia del mal, aunque esta parezca normal, hermano. Tiene la capacidad, como cuando Pedro se le acercó a Jesús y trató de decirle, mira, no vayas, no hagas eso, y le dice, apártate de mí, Satanás. Sabía que no estaba hablando Pedro, estaba hablando Satanás a través de Pedro. Yo no sé si usted ha tenido, a veces, hermano, a veces uno tiene que tener la capacidad de discernir qué es lo que otros nos expresan, hermano, y el mover que se está dando en ciertos momentos, porque esa es una característica de los que han establecido una cultura de adoración a Dios, porque Dios le da la capacidad de discernir aquello que se ve normal. Saben que lo que se ve normal, ahí hay algo extraño. Yo no sé, pero no sé si usted se ha topado con ciertas personas que quizás hablan algo y en ese momento el Espíritu Santo le dice, no, lo que Él te está diciendo es mentira. Lo que ella te está diciendo es mentira. Y en ese momento usted tiene la capacidad de discernir y reprender al enemigo. Mire, sabe, establecen la cultura de Dios donde quiera que van. Los que tienen una cultura de adoración a Dios establecen la cultura de Dios donde van, donde ellos llegan, donde trabajan, establecen. Miren lo que hace Pablo. Dice que se dio la vuelta, fue tan molestoso que se volvió y le dijo al Espíritu, le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Tienen autoridad y esa autoridad no es personal, está fundamentada en el nombre poderoso de Jesús, hermano. En el nombre poderoso de Jesús está fundamentada su declaración. No está fundamentada en su nombre. Yo a veces escucho ahora expresiones, yo declaro que te va a ir bien. Yo no tengo la potestad ni la autoridad para decirle a usted que le va a ir bien si no pongo el nombre de Jesucristo por delante, hermano, porque es el nombre de Jesucristo el que a usted le da la capacidad, hermano, y me da la capacidad a mí. No nos hemos enfrentado, hermano. Un día va a venir, vamos a tener una situación difícil. Como dijo un pastor, dijo, en una congregación donde no se manifiestan los demonios, yo me preguntaría. Pero nosotros estamos pasando a un nivel de madurez, hermano, donde cada uno de nosotros va a tener la capacidad de poder discernir cuando las cosas no provienen de Dios, para que no nos engañen. De lo contrario, nos van a engañar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. El Señor es bueno, hermano. Mire, cuando los espíritus malignos escuchan el nombre poderoso de Cristo, ¿sabe qué es lo que hacen? Salen corriendo. Por eso dice allá, resistir al diablo, ¿y qué? Y va a huir.
de vosotros. Miren la herramienta que el Señor nos da. Y eso es establecer cultura de adoración. Cuando estoy en una situación donde yo creo que es un ataque del enemigo que viene a mi vida, yo tengo la capacidad, y ese ataque puede ser una tentación, puede ser una mujer voluptuosa que se te está presentando al frente y te está poniendo, puede ser un hombre corpulento que te está tratando de engañar, y tú dices en ese momento: uy, aquí Satanás, te reprendo en el nombre de Jesucristo, y usted sale avante y sale adelante. ¿Sabe por qué? Porque usted está capacitado por Dios, por tener una cultura de adoración en su vida, y no se deja llevar por cualquier mentiroso ni por cualquier mentira, porque su pueblo perece. Falta de conocimiento. Ya hoy usted sabe, en el nombre de Jesús. Y ese espíritu que obedeció a Pablo, dice que salió de él. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus malignos salen y obedecen. ¿Sabe por qué obedecen? No solo de escuchar el nombre de Jesús, también la proveniencia de donde están escuchando. Y esto tiene que ver de integridad, hermano. Porque cuánta gente dice: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Como dijo Jesús, dijo: tú me llaman Señor, Señor. ¿Pero qué? No hacéis lo que yo digo. Salí fuera de aquí. No, es que en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos esto. Yo iba a la Embajada Cristiana Internacional todos los domingos. No faltaba un culto. Apártate de mí, hacedor de maldad, que no te conozco. Ay, está. Diga conmigo, está grueso, ¿verdad? Hermano, una cultura de adoración. Diga conmigo, cultura de adoración. Hermano, la cultura de adoración es una cultura de seriedad. Seriedad cuando hablamos del Reino. Seriedad cuando hablamos de Cristo. Seriedad cuando le servimos. Esa es una cultura. Cuando nosotros tenemos las herramientas que Dios nos ha dado y nosotros las utilizamos. Pablo había utilizado y estaba utilizando las herramientas que Dios le había dado. Y Pablo sabía que al expresar el nombre de Jesucristo, y sabía que era íntegro, Pablo era íntegro como hombre de Dios, el Espíritu lo manifestaba. Le decía: este es un hombre, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios. Estoy haciendo una analogía, estoy haciendo una expresión de los dos géneros. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos, hermano, una cultura de adoración en las iglesias. Necesitamos una cultura, hermano, de adoración a Dios, verdaderos adoradores, hermano, que establezcan una cultura de costumbres que practican sus hijos y que sean íntegros. ¿Y sabe qué es íntegro? Íntegro es estar limpio por fuera y limpio por dentro. Eso es ser íntegro. Por eso el enemigo salió corriendo. Salió corriendo. Cuando usted lee Hechos 19, aquellos, los hijos de este sacerdote, esos hijos decían: te sacamos, sal, le decían a los demonios. Y él le dijo: no tengo, a ustedes no los conozco, ¿quiénes son ustedes? No tenían integridad, no los conocían, y no podían usar el nombre de Cristo, hermano. Porque el nombre de Jesús no hay que usarlo en vano, sino se es íntegro. El nombre de Jesús se usa cuando se es íntegro, hermano, y se expresa, y Dios te va a escuchar, y Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo, como escuchó la oración de Pablo. Porque antes que Pablo dijo esa expresión: te ordeno que salgas en el nombre de Jesucristo, yo estoy seguro que Pablo había orado todos esos días que estaba oyendo que esa mujer lo molestaba cada vez que iba a la oración. Dice que todos los días le decía: hey, aquí van, este es el hombre de Dios, este es el nombre del Dios Altísimo, este va predicando el mensaje del Evangelio. ¿Y usted cree que estaba diciéndole para adularlo? No, le estaba diciendo para que todos se dieran cuenta quién era él y pudieran apresarlo y pudieran agarrarlo. No cree que le estaba diciendo porque Pablo era una cosa bonita. No,
Porque cuando tú eres una persona íntegra de cultura de adoración en tu corazón y en tu vida, siempre va a haber gente que te va a querer poner trampa. Siempre. Ya vamos a seguir. Mira, dice ahí leamos el 19. Dice así la palabra. Dice que después de que salió en esa misma hora el enemigo de esa mujer, en el versículo 18, ahora leamos el 19, dice, pero viendo sus amos que había salido, ¿qué dice? La esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan, ¿qué dice? Costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Miren, los que tienen establecida una cultura de adoración en sus vidas están dispuestos a enfrentar las consecuencias de practicar y enseñar las costumbres de los verdaderos adoradores. ¿Es usted, hermano? Si yo le preguntara a usted, ¿está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por lo que cree? Porque vienen tiempos donde quizás le van a pedir negar el nombre de Cristo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Mire, Pablo ahí dice que se encontró con los amos de la mujer que era la sirviente de ellos, que le adivinaba a la gente, y ese era el negocio, la adivinación, como en estos días, hermano, tanta adivinación. Usted puede encontrar tantos lugares de psiquis aquí en estos lugares, hermano, en Long Island, donde le están leyendo la cartomancia, ¿cómo se llama? La quiromancia, todo lo que termina en mancia, pero que tiene que ver con el diablo, hermano. Aquí está lleno, hermano. Es todo un negocio, es todo un business. Pues en ese entonces, hermano, no es algo nuevo. Eso ya está desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo, desde tiempo pasado. Cuando Pablo se encuentra con los amos de esta mujer, wow, esa gente estaban enojados porque se les acabó el negocio de la adivinación. Dejaron de percibir el dinero que percibían por la adivinación que hacía esta mujer. Y se encontraron con Pablo, y dice que los prendieron, los agarraron y los trajeron al foro ante las autoridades y los presentaron ante los magistrados y les dijeron: miren, estos enseñan costumbres que no nos es lícito, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues no somos romanos. ¿A qué le suena esto, hermano? Cosas que nosotros los cristianos hacemos, que hay gente que dice que no son lícitas practicarlas porque les ofenden, les arruinan el negocio, les arruinan los negocios. Hermano, mire, hay gente que se ha convertido, hermano, pero por no dejar lo que hacen, prefieren no buscar al Señor. Prefieren seguir haciendo lo que hacen, pero no buscan a Dios. Los que han establecido una cultura de adoración en sus vidas están dispuestos a enfrentar las consecuencias de practicar y enseñar las costumbres de los verdaderos adoradores. Pablo y Silas estaban enseñando costumbres de una cultura de adoración. Pablo y Silas estaban enseñando una cultura nueva, la cultura del reino de los cielos. Es una cultura, hermano, que no se parece en nada a la cultura del mundo, que no tenía que ver en nada. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, dice la palabra. Y no me malinterprete, hermano, pero hay cosas en el mundo, como dijo Pablo, que no todas son lícitas. No, todas son lícitas, perdón, pero no todas me convienen. Es que en el mundo hay cosas, hermano, costumbres de la cultura del mundo
que quizás no son lícitas. Podemos hacerlas quizás, pero no le conviene. Que mire que yo puedo hacer esto, hágalo, hermano. Hágalo. La pregunta es, ¿le conviene? No, mire, que fíjese que nosotros queremos, no, mire, usted sabe, pastor, no sea religioso. Hágalo, tranquilo. Ahora, antes de hacerlo, solo como usted me pide el consejo, solo le pido considerar algo. ¿Le conviene eso que usted está haciendo? Y como hay gente que pide consejo, pero lo que está esperando es que le den el consejo que él está pensando. Y entonces practicamos cosas, hermanos, que al final nos hacen daño, que no nos convienen. Cosas que nos hacen, al final nos van a hacer pasar un mal momento. Por eso debemos de ser sabios. Y cuando nosotros estamos creciendo en el Señor, debemos de tener la capacidad, hermano, en el Señor, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder ir estableciendo principios del reino de Dios en nuestro corazón, que nos permitan, hermano, ir estableciendo una cultura de adoración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a sacar adelante en medio de este mundo de necedad, en medio de este mundo negro, en este mundo oscuro, hermano. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Una cultura de adoración a Dios te va a salir, te va a mantener siempre arriba, te va a sostener. Mire ahí qué pasó. Se encontraron y a los pobres los agarraron. ¿Saben por qué los agarraron? Los agarraron, hermano, porque comenzaron a alborotar el entorno que les rodeaba. Mi pregunta es, hermano, necesitamos alborotar Freeport, ¿no? ¿Sabe cuántas iglesias hay aquí en Freeport? No tengo bigote, hermano. ¿Saben cuántas iglesias hay en Freeport? Miren, la pregunta es, ¿se necesitarán 50 iglesias, hermano, para alborotar una ciudad? ¿O se necesitarán solo 5 o 10 cristianos bien puestos, hermano? Cristianos que tienen una cultura bien establecida en su vida, una cultura de adoradores, para poder alborotar esta ciudad. 2 hombres, Pablo y Silas, estaban alborotando la ciudad por el poder que tenían en ellos, el poder que vivían, por la solvencia espiritual que había en sus vidas, porque Cristo te da solvencia espiritual cuando tú se la pides y cuando la practicas. Tenían solvencia, alborotaban el entorno, comenzaron a alborotar todo lo que les rodea. ¿Sabe? La cultura de adoración, hermano, va en contra de las prácticas y la cultura de este mundo, que para muchos está bien, pero que para los ojos de Dios son abominación. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, hermano. Están dispuestos a sufrir el oprobio los que establecen una cultura de adoración, sufrir el oprobio, el rechazo, la indiferencia, el sufrimiento, la humillación por la causa de vivir y practicar una cultura de adoración a Dios, una cultura verdadera del reino. Yo no sé si tú has sido rechazado por lo que eres, por decir que eres cristiano ahora, por decir que crees en Jesucristo y que has aceptado a Cristo como tu Salvador y Señor, porque decidiste bautizarte, porque hoy te ha encontrado el Rey de Reyes y Señor de Señores y no la religión, porque ahora tienes una relación personal con Dios a través de Jesucristo, y que tienes un consolador que se llama el Espíritu Santo, que te consuela todos los días y te sostiene todos los días y te muestra y te va a capacitar y te va enseñando, estableciendo en ti una cultura de adoración todos los días, porque te impulsa a que busques la presencia de Dios. Día con día te está buscando, te está impulsando, y aunque tú no quieras, Él te está empujando y te está diciendo: sigue adelante, levántate. Te caes, te caíste, te vuelves a levantar, te vuelves a caer y te vuelves a levantar. ¿Por qué? Porque tienes ese impulso del Espíritu
Santo que mora en ti te está diciendo todos los días, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y Dios te está formando y está perfeccionando la obra, y a veces vuelve a deshacer la vasija y la vuelve a hacer, la vuelve a desquebrajar y la vuelve a hacer, la vuelve a desquebrajar y la vuelve a hacer. Porque aquel que la buena obra empezó será fiel en perfeccionarla en tu vida, al punto de poder establecer una cultura de adoración en tu vida, una cultura que le honre, que le glorifique. Enseñaba costumbres, mire lo que le dice: estos hombres enseñan costumbres que no nos es lícito recibir. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, hermano, cuando usted habla la cultura del reino de los cielos, la cultura de adoración, usted la habla, la gente lo que hace, ay, ya viene este otra vez, ¿verdad? No, con este no hablemos, ¿verdad? Porque ay, no, el hermano Miguel, no hablemos con el hermano Miguel, porque el hermano Miguel solo del Señor habla. No, con el hermano Alex no hablo, porque el hermano Alex es un hombre de Dios. Ese hombre, es más, solo con los ojos cerrados anda, porque anda orando. Una cultura de adoración, hermanos. Diga conmigo otra vez: cultura de adoración. Entonces fueron tomados por enseñar las costumbres del reino, hermano. Comenzaron a sufrir el oprobio, a ser rechazados. Los persiguieron y los tomaron por enseñar una nueva costumbre que, mire, entre comillas, y ojo con esto, no era lícito practicar. La homosexualidad sí era lícita practicarla. La adivinación es lícita practicarla. La brujería es lícito practicarla. Pero hablar de Dios en las escuelas es pecado. No se puede hablar de Dios, es prohibido, pero se puede abordar una cantidad de temas en la escuela. Pero de Dios no se puede hablar, no se puede orar. ¿Ve usted el parecido de las culturas, hermano? La cultura del lugar donde se encontraban era una cultura de mundo. Pero Pablo llega a enseñar nuevos principios, nuevos valores, llega a establecer una cultura de adoración, una nueva cultura, que es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo, yo estoy hablando en chino, hermano. Pero necesitamos establecer una cultura de adoración en nuestra vida. Usted necesita. Cada uno de nosotros lo necesita. Pobrecito Pablo y Silas. Diga conmigo: pobrecito Pablo y Silas. Vean otra vez, ¿no? Pobrecito Pablo y Silas. Por predicar el evangelio, hermano, fueron tomados. ¿Cuál es su persecución, hermano? Porque no tiene para pagar los bienes. Esa es su persecución. Leía una noticia, no sé si algunos la leían, no recuerdo si es Sudán, Túnez, no recuerdo, si alguien, de una mujer misionera y su esposo. Ella se convirtió al cristianismo, es una islámica, y ella está embarazada y está presa. Parece que no sé, yo creo que ya tuvo el hijo o lo iba a tener, y está condenada a la pena de muerte cuando después de que tenga. ¿Por qué? Por haberse convertido al evangelio. Al esposo lo perdonaron, pero a ella la han condenado a morir. La han condenado. ¿Ve usted estar dispuesto a morir por Dios? Yo no sé si usted ha visto, hay una cantidad de información ahora, hermano, de lo que sufren los misioneros en estos países, gente que está muriendo
que está sufriendo el verdadero oprobio. ¿Sabe por qué? Por ir y tratar de enseñar una cultura de adoración, la cultura de Dios a estas naciones, la salvación. Y son puestos en evidencia y son tomados presos y son llevados, hermano, y cautiverio, y algunos los matan. Los asesinan. ¿Por qué? Los asesinan por predicar el mensaje hermoso del Evangelio. Es gente que yo estoy seguro que esta gente, hermano, está dispuesta a darlo todo por la causa del reino de los cielos, por la causa de Dios, por las costumbres que ellos decían que no era lícito recibir ni era lícito hacer, porque podían practicar otras cosas, pero las costumbres de adorar al Señor, las costumbres de bendecir a Dios, las costumbres de orar, esas no se pueden, y por eso fueron tomados. Dice que el 22, leámoslo por favor, dice ahí que se agolpó el pueblo y los magistrados, miren, rasgándole las ropas, ordenaron que azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Mi pregunta es, ¿se defendieron ellos? Enmudecieron y no dijeron nada. Fueron tomados, fueron vapuleados, fueron apaleados, y no se oye expresión de ellos. No se oye que ellos digan, mire, pero es que yo creo esto. No, por favor, ¿por qué me van a hacer esto? ¿Por qué? Pero ven acá, ¿por qué me van a hacer esta situación? No. Se quedaron callados. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien no está de acuerdo con tu punto de vista, con lo que tú crees? Te quedas callado. ¿Sabe qué? Les voy a dar un misterio. Quédese callado. Se ve más bonito callado. Quédese callado. ¿Cómo cuesta callar? ¿No es cierto? Que somos tan, es que nos gusta hablar, ¿verdad? Nos gusta, pero no nos quedemos callados. Sí, mire, si hay algún punto de vista que Dios necesita comprobar, Él lo va a comprobar por usted. Él lo va a comprobar. Dice que los apalearon a los pobres, pero y se quedaron callados. Yo quiero animar esta tarde, hermano. Si tú eres un cristiano verdadero, te tienes que bautizar. Si no te has bautizado, eso no nos da garantía de que tú eres un creyente. Te tienes que bautizar. El bautismo no te salva. No te salva. Si tu problema fue haber aceptado a Cristo, ese fue el problema. El bautismo es hermano, el bautismo es una ordenanza, es una manifestación pública donde tú dices, hoy soy cristiano, y lo hago públicamente. Eso es todo. Y eso es parte de la cultura de adoración. Por eso no me puedes decir que tu vida tiene una cultura de adoración del reino de Dios si no te has bautizado. Si no te has bautizado. Hermanos, no se detenga por ser quien es. Hágalo con dignidad. Dios tiene recompensa para aquel que le adore y establece en su corazón una cultura de adoración. No se preocupe por la gente que le da la espalda, hermano, por lo que usted es. No le preocupe a usted, hermano, que la gente le dé la espalda porque usted sigue la verdad. No le moleste, hermano, que la gente ya no lo invite a comer porque usted hoy es cristiano y quiere ser de los verdaderos. Que no le moleste, porque hay gente, hermano, que lo va a rechazar. Le va a decir, mire, yo ya no quiero, esa gente ya no nos juntemos con ellos. Y lo van relegando, y usted relegado, y usted, Señor, yo aquí.
esté dispuesto a pagar el oprobio de predicar una cultura de adoración. A Pablo y a Silas no les importó. No les importó que los apalearan, que los golpearan, que los vituperaran, hermano. No les importó. Estuvieron dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. Mi pregunta es para ti esta tarde: ¿tú estás dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, hermano? ¿Estás dispuesto a predicar el mensaje hermoso del Evangelio a otros para que otros se salven y no procedan a morirse sin Cristo en sus vidas? Los agarraron a los pobres y los apalearon todos. Diga conmigo, los apalearon. No, dígalo conmigo, si ahí está, yo sé que le da como sentimiento que lo apalean. Y mire, hermano, verdad que da cosas, créanme. Yo esta mañana, hermano, y bueno, era un pasaje que yo había leído y ese día estaba meditando. Hermano, yo estaba llorando. Cuando lo veía ese momento, hermano, donde estos hombres, por la causa del reino de los cielos, por la causa de una cultura de adoración en su vida, estaban dispuestos, hermano, a ser vapuleados. Mire, ¿sabe lo que significa que le rasgaron la vestidura, hermano? ¿Usted sabe qué es eso? Le arrancaban la ropa, hermano. Los dejaban desnudos. ¿Y sabe para qué le quitaban la ropa? Para que le asentara bien los garrotazos que le daban, para ver qué eran las laceraciones que quedaban, porque como con la ropa como que les cubría un poquito y era parte de la humillación, rasgarle la vestidura. Hermano, dice que es una multitud. Todos lo agarraron, los pusieron, hermano, los movieron para un lado. Hermano, Pablo y Silas estaban pagando un precio. ¿Y usted cree que ahí se terminó todo, hermano? No se terminó ahí. Vamos a ver. Mire, dice en el versículo 24, el cual recibido este mandato, dice, cuando le dijeron al carcelero que lo guardase con seguridad, en el 23, dice, el cual recibido este mandato, dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies ahí en el cepo. Mire, vaya a internet y busque el cepo. Era una cosa de madera donde le metían los pies. Y es más, algunos creen que no era un cepo convencional donde les aseguran los pies, sino que les aseguraban las manos y también la cabeza. O sea, estaban así en el cepo y no se podían mover. Y mire qué ingratos, hermano, que no los pusieron en el calabozo de la entrada, sino que los mandaron al calabozo más profundo, al calabozo de más adentro. A esto, después de haberlos golpeado, después de haberles arrancado la vestidura, después de haberlos humillado, después de haberlos vapuleado, después de haberlos hecho pasar por ese sufrimiento, hermano, se los llevaron presos. Y dice ahí la palabra que se los llevaron para ese lugar donde dice que les aseguraron los pies en el cepo. Déjeme decirle este tercer principio: los que tienen establecida una cultura de adoración en sus vidas para poder escalar a un nivel más elevado de fe y adoración, es necesario que sean pasados por calabozos profundos, hermano. Y si tú no has pasado por un calabozo profundo, déjame decirte que si estás caminando en el camino correcto, tarde o temprano vas a tener que pasar por algún calabozo profundo. ¿Cómo se llama eso, hermano? ¿Cómo se llaman los calabozos más profundos? Prueba. Y no es la pruebita, es la prueba. Donde ya te apalearon, ya te dejaron sin nada y tú crees que ya se acabó. No se ha acabado, todavía viene el cepo todavía. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios quiere que nuestra fe vaya creciendo, hermano. ¿Y sabe dónde va a crecer nuestra fe, hermano? Ay, Señor, la fe crece con las pruebas. No les puedo enseñar otra cosa. La fe crece por las pruebas. Porque hay fe, hermano,
Mire, Pablo tuvo fe para sacar ese demonio. Amén. Pablo tuvo fe. Pero ustedes creen que Pablo, cuando fue aprendido, no estaba orando y a Dios, diciéndole: Señor, por favor, mira, estaba angustiado Pablo. Me gustaría hacer una escenificación aquí de agarrar a palazos a alguien, a ver quién se ofrece. A ver, no, para ver las expresiones que siente y dice, ¿verdad? Y después nos metemos allá al calabozo, ¿verdad? Comenzó quizás a orar Pablo, y sí, nos comenzaron a orar, pero ahí no les contestaron la oración. Hay momentos donde quizás no te contestan la oración y tú estás orando y orando, pero es que no se ha acabado. No es ahí con la paliza que vas a recibir tu milagro, es allá, más adentro. Todavía tienes que ir más allá, ¿sabes? Porque para crecer en el reino de Dios y dentro de lo que es la cultura de adoración, para crecer y escalar a otros niveles espirituales, hermano, es necesario ir más profundo dentro de lo que son las pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe crezca más. ¿No es cierto que su fe crece cada vez que viene una prueba? Cuando usted la pasa y usted dice: wow, esta prueba, Señor, yo no sé si la voy a soportar, y usted está en ese momento, pero Dios sabe que le ha enviado una prueba que usted tiene la capacidad de resistirla, porque cada prueba que viene a su vida, como la prueba que vino a Pablo y a Silas, era una prueba que lo iba a levantar y lo iba a hacer más fuerte cada día, hermano, porque las pruebas te hacen más fuerte, hermano, y a veces va a ser necesario que entres a un calabozo, aún después de ser apaleado. No se ha terminado después de la apaleada. No pienses que va a venir tu auxilio. No, Dios está resistiendo tu fe en ese momento. ¿Sabes para qué la está resistiendo? Para que tu fe crezca más. Para que su fe crezca más. Yo no sé cuántos han necesitado fe esta semana. Levante la mano quien necesita fe esta semana. Se necesita fe para andar en los trenes, hermano Miguel. Amén. Pero la fe de esta semana ya se terminó. Ahora necesitamos fe para la semana que viene. Y esta semana que viene, de la paliada que nos dieron esta semana, puede ser que la otra semana nos esté esperando ese calabozo más profundo, pero tranquilo, porque es ahí donde se va a dar tu milagro. Y vamos, hermano, para terminar, los que tienen establecido una cultura de adoración en su vida, para poder escalar a un nivel más elevado de fe y adoración, es necesario que sean pasados por calabozos profundos. Miren, estaban presos, les habían puesto el cepo, pero dice ahí en el 24, lea conmigo: el cual, recibido este mandato, o sea, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice que hacían? Cantaban himnos a Dios, hermano. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que después de ser apaleados, después de ser vituperados, después de estar sufriendo, encontramos a Pablo? ¿Verdad que nos dieron ganas de llorar cuando estábamos leyendo? Cuando yo estaba leyendo, a mí me dieron ganas de llorar, hermano, en la mañana, cuando leí el pasaje. Cada vez que lo leo y veo a Pablo, porque no fue la primera vez que lo apalearon, fue muchas veces. Dice en otra ocasión, le dieron una tunda y dice que el pobre solo quedó como muerto, pero al rato dice que se levantó, el Señor lo levantó, y cuando se levantó dice que sacudió y siguió, vamos para la siguiente ciudad. Los que tienen establecido una cultura de adoración en sus vidas, oran y cantan en los momentos más difíciles de su vida. No se quejan. No se quejan. Yo no sé qué le estás pidiendo al Señor en tu vida, pero no te quejes. Cuando estés pasando en un momento, permite que sea evidente la cultura de adoración que tienes en tu corazón, y comienza a orar, comienza a cantar, comienza a celebrar. ¿Sabe la palabra ahí? La palabra es himnos, en el
griego, himno, de donde viene la palabra himno. Y se comenzaron a cantar himnos. ¿Usted se imagina a Pablo, ese Pablo, herido, golpeado con Silas, los dos a la par, y comenzaron a cantar: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, haceme la segunda Silas, el firmamento y las estrellas, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón está ahí, hermanos, heridos, golpeados, están ahí, no se quejan, comienzan a cantar, comienzan a bendecir el nombre del Señor, comienzan a bendecir a Cristo. De tal manera al mundo tú amaste. Y Silas alegre, hermano, porque si estaban cantando himnos, estaban contentos a pesar del momento que estaban pasando. Yo no sé cómo te pones en el momento de la prueba, pero déjame decirte, no te amedrentes. Comienza a sonreír, comienza a darle las gracias al Señor, comienza a cantar, comienza a bendecir el nombre de Dios, comienza a orar. Cuando te den una mala noticia, esa mala noticia puede ser un pozo, puede ser un lugar, puede ser un lugar, un calabozo de muy adentro, puede ser una mala noticia que te den, pero déjame decirte que en esa mala noticia está tu bendición. Solo comienza a cantar, comienza a bendecir el nombre de tu Señor y Dios se va a glorificar, Dios te va a bendecir, Dios se va a levantar para bendecir tu vida, para establecer, ¿sabes qué? Para seguir estableciendo el reino. ¿Por qué? Porque eres un siervo y eres un hijo que establece una cultura de adoración donde quiera que va. Yo no sé, hermano, pero yo quiero que esta tarde salgas de aquí transformado. No quiero que salga usted diferente después de esa puerta. Por eso lo he hecho repetir varias veces, cultura de adoración. Porque la cultura de adoración a Dios tiene sus propias costumbres. Tiene sus propias costumbres. Cuando comienzas a cantar en medio de la prueba, comienzas a cantar en medio de la prueba, en el calabozo, y no el calabozo simple, el de la entrada, sino el más profundo, el más profundo. Dice que comenzaron a cantar, comenzaron a celebrar, porque eso es la expresión de himno. Ves que en el mundo las cosas se hacen diferentes como se hacen en una cultura de adoración del reino de los cielos. Allá es lamento, aquí no es lamento. Al lado del que me encuentro yo es un tiempo de celebración, el momento de la prueba. Me siento que parece irónico. ¿Cómo es posible que estamos pasando por un momento de dificultad en nuestra vida y tenemos que cantar? Déjame decirte que esa es la diferencia entre el mundo y nosotros. Nosotros cantamos cuando viene la prueba. Nosotros cantamos cuando nos encontramos en ese momento difícil y agradecemos a Dios. Independientemente de la condición en la que nos encontremos, los que tienen establecido una cultura de adoración en sus vidas oran y cantan en esos momentos difíciles, y esto produce en sus vidas una promoción de fe. Y la promoción de fe, hermanos, es ver lo que Dios le mostró a Pablo y a Silas en este momento. Dice la palabra ahí, hermanos, veamos. Dice que después de que estaban cantando, y miren el poder de la alabanza en medio de las pruebas, hermano. Que no se te olvide este mensaje, hermano.
veces puede ser que venga una prueba a tu vida. Y Dios quiso esta tarde que escucharas este mensaje. Mire, dice que cuando estaban cantando, después de que estaban cantando, de repente, dice que entonces sobrevino el 26, de repente un gran terremoto, de tal manera que dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mira, cuando cantas en medio de la prueba, se va a producir una promoción de fe para ti. ¿Y sabes cuál es la promoción de fe? Es ver lo que Dios le mostró a Pablo y a Silas. ¿Y qué les mostró? ¿Sabes? Les mostró que no importa lo que estés viviendo, los cimientos van a ser removidos. Cuando cantas, mira el poder de la alabanza, mira el poder de cantar en la prueba. Hermano, cuando usted esté pasando por un momento difícil, comience a cantar, por favor. Comience a adorar a Dios. No solo se mueven los cimientos, sino que se abren las puertas. ¿Sabe las puertas de qué? Las puertas de la esclavitud. Se abrieron las puertas cuando Pablo y Silas comenzaron a inundar de adoración. Por eso cuando cantamos en esta iglesia, hermanos que cantan, por favor, hermanos que tocamos un instrumento en esta iglesia, cada vez que cantamos, hermanos, aquí no somos artistas, hermanos, aquí lo que somos adoradores. Eso es lo que somos. ¿Y sabe para qué venimos a tocar un instrumento, hermano? Porque creemos que los que vienen cautivos, sus corazones van a ser removidos por la presencia de Dios y las puertas en sus corazones van a ser abiertas y va a haber liberación espiritual, porque eso es lo que produce, hermano, la alabanza. Comenzaron a cantar, se removieron los cimientos, las puertas se abrieron, las puertas de la esclavitud, las puertas de la cárcel. Por eso al que sigue tomando, hermano, yo le digo, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte, porque tarde o temprano dice que las cadenas fueron rotas. Yo no sé qué tipo de esclavitud quizás puedas tener en tu vida, pero pídele a Dios que te dé discernimiento, porque puede ser que hay áreas donde no ha entrado la cultura de adoración en tu vida y necesitan ser rotas las cadenas, y lo único que las rompe es la alabanza y la adoración. No cante solo cuando venimos aquí, cante en su casa. En su casa. No quiere trabajo, comience a cantar a Dios. Comience a orar para que se abran puertas. Dios no tiene poder para abrir las puertas. Claro que sí. Mire, dice que se abrieron las puertas, se despertó el carcelero, pero dice que en ese momento, dice que él pensó que todos los presos se habían ido, porque se habían abierto no solo las puertas, hermano, ni los cepos de Pablo, se habían abierto todas las puertas de la cárcel. Y dice que Pablo, dice que clamó a gran voz, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dice que el carcelero se iba a matar, dice. Pero entonces dice que él entonces pidió la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cuando tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios que establece una cultura de adoración en su entorno, en medio de las pruebas, se va a producir una salvación. Se va a producir salvación. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella hora, en aquella misma hora de la noche, dice que ¿qué les dice? Les lavó el qué, y enseguida dice que se bautizó él con todos los suyos.
Dios va a alabar tus heridas. Solo canta en medio de la vida. Se va a producir el milagro de milagros. La salvación va a llegar a la vida. Recuerde establecer una cultura de adoración de Dios en nuestra vida. Son los que tienen establecida una cultura de adoración a Dios en su vida. Son diferentes, se conocen por lo que enseñan, por lo que practican, por lo que hacen y por lo que creen. Los que tienen establecido una cultura de adoración en sus vidas están dispuestos a enfrentar las consecuencias de practicar y enseñar las costumbres de los verdaderos adoradores. Y por último, los que tienen establecidas una cultura de adoración en sus vidas, para poder escalar a un nivel más elevado de fe y adoración, es necesario que sean pasados por calabozos profundos, donde van a ver el milagro de Dios obrar en su vida. Y esa será la promoción. La fe de esta semana terminó. Necesitamos una nueva fe para esta semana que viene. Y no sé qué tipo de prueba va a venir a tu vida, pero lo que sí te voy a decir es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: el diablo me ha pedido para zarandearte. Pero ¿sabes qué, Pedro? Lo único que yo puedo hacer es orar contigo. Porque Jesús sabía que Pedro necesitaba crecer. Y yo sé, hermano, como pastor de esta iglesia, papá, que usted necesita crecer en el Señor. Y si vienen las pruebas, hermano, lo que yo puedo hacer por su vida es orar. ¿Para qué? Para establecer una cultura de oración que permite que se abran, que se muevan los cimientos, que se abran las puertas para su vida y se muevan las cadenas en su vida y en la vida. Esto es establecer cultura de adoración y vivir una cultura de adoración, que es un primer tema para esta semana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos das el ejemplo de Pablo, Señor. Un hombre de cultura de adoración. Un hombre, Señor, que fue probado, Padre. Que fue probado, Señor, extremadamente, Padre. Pero tú le diste la fuerza, Señor, porque lo querías promover, Señor. Estoy seguro, Señor, que después de haber visto la conversión de aquel carcelero, Señor, y ver su familia, donde está el famoso pasaje: cree en mí, serás salvo tú y tu casa, había sido el resultado del sufrimiento de un hombre, Señor, y de dos hombres, Señor, que habían estado dispuestos a llevar esa cultura de adoración y esas costumbres del reino a ese lugar, Señor. Ayúdanos a nosotros, Padre, a ser portadores, Señor, y a estar dispuestos, Padre, a vivir una cultura de adoración, Señor, donde estemos dispuestos a pagar las consecuencias. Porque para subir de nivel en tu reino se necesita muchas veces ir al calabozo de más adentro, Señor, donde, Padre, podamos, en lugar de quejarnos, Señor, adorarte y bendecirte, Jesús. Gracias por tu palabra, nuestra tarde. Gracias por la vida de Sila, gracias por mis hermanos en Cristo nuestra tarde. Dios mío, hazlos crecer en fe, Padre. Hazlos crecer en fe. Que haya evidencia de una cultura de tu reino, una cultura de adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tengan una feliz semana.
por siempre.